Buenas, apreciados participantes del tercer simposio venezolano de recursos hídricos, el cual se está realizando del 26 al 29 de noviembre de 2024. Antes que todo, quiero dar las gracias a los distintos patrocinadores del evento, en el cual voy a presentar lo que hemos denominado la sostenibilidad de proyectos agrícolas bajo riesgo. El mismo se ha hecho bajo la autoría mía, José Pérez Roa, y de los ingenieros Jaime Proaño, Luis Mora y José Rosales. Jaime Proaño de la Escuela Politécnica del Litoral de Ecuador y Luis Mora, José Rosales y mi persona del CIDIAC. Mi correo es proc1950@gmail.com. Vamos entonces a estar hablando un poco sobre lo que es esta sostenibilidad de proyectos agrícolas bajo riego, viéndolo desde una perspectiva que estamos recomendando que se debe seguir. El contenido de la presentación vamos a empezar diciendo y dando una aclaración inicial de lo que voy a tratar en esta exposición. Luego vamos a ver el significado de lo que estamos mencionando como sostenibilidad de los proyectos agrícolas bajo riego. Seguidamente, dentro de eso, vamos a ver la interpretación de lo técnico, de la gobernanza y del análisis que hemos denominado integrador. Luego vamos a hacer la recomendación de la metodología del análisis a realizar y concluiremos con una reflexión final. La aclaración inicial que quiero realizar es que, como ustedes saben, de todo el punto de vista de planificación, se tienen las políticas, los planes, los programas y los proyectos. Las políticas son las que definen cuáles son los planes que se van a realizar, por ejemplo, el plan de riego, y dentro del plan de riego vienen los distintos programas. Y dentro de esos programas, por supuesto, van a estar los proyectos. Ahora, ¿qué pasa con esos proyectos? Esos proyectos deberán ser analizados en su etapa de preinversión para poder pasar luego a la inversión, seguidamente al funcionamiento del sistema de riego y ya cuando cumple su vida útil a lo que sería el desmantelamiento. Esta etapa de preinversión, que es la que vamos a estar analizando, cuenta con la primera fase, que es la idea, que es donde tenemos muchísimas alternativas para tratar de solucionar el problema que conlleva hacer el sistema de riego. Luego tenemos distintas alternativas, pasamos a la etapa de perfil, que trabajando con información secundaria, entonces vamos definiendo entonces la parte técnica del sistema de riego. Luego viene la prefactibilidad, donde aquí ya combinamos elementos de la información secundaria con estudios de campo y va eliminándose las alternativas. Luego pasamos con menos alternativas a la factibilidad, 2 o 3 alternativas, las cuales al analizarlas luego pasamos a la etapa de diseño, que es donde entonces vendría luego lo que sería la inversión. Como está indicado ahí, las alternativas van a ser muchísimas en idea, luego se acorta más en perfil, luego se reduce más en prefactibilidad, ya en factibilidad hay 2 o 3 alternativas y luego se pasa a la única alternativa que será la que pasará a diseño. Ahora, ¿qué es lo que estamos llamando sostenibilidad de proyectos agrícolas bajo riego? Bueno, cuando estamos analizando todo eso, lo que es la etapa de perfil, prefactibilidad, factibilidad, debemos hacer un análisis donde debemos ver primero lo que es la parte técnica, lo que corresponde a la parte institucional, a la participación de los distintos actores que van a estar relacionados con el sistema de riego, el análisis legal y el análisis de política. Todo esto que está fuera va a ser entonces analizado luego del punto de vista el proyecto, del punto de vista económico financiero, del punto de vista social y del punto de vista ambiental. Ahora, la sostenibilidad significa que hay que hacer todos estos análisis. Y es bien importante hacerlo para garantizar lo que estamos llamando la sostenibilidad de todos estos proyectos agrícolas bajo riego.
Ahora, ¿qué es lo que significa lo técnico? Aquí lo que significa es que si ya tenemos una serie de propuestas de alternativas, estas deben ser analizadas desde el punto de vista técnico, tomando en cuenta las técnicas y tecnologías y los riesgos técnicos. ¿Qué significa las técnicas y tecnologías? Que nosotros debemos ver si existen las técnicas y tecnologías a nivel local o estatal para llevar adelante el proyecto. Si no es así, entonces debemos ver si las técnicas y tecnologías existen a nivel del país. O en caso contrario, si estas técnicas y tecnologías están disponibles en otros países distintos a Venezuela. Entonces, como ustedes ven, lo que vemos primero es si nosotros tenemos las técnicas y tecnologías para las condiciones locales o estatales. O bueno, en última instancia nacionales, o si no vamos a tener que pedir ayuda fuera del país. La otra pregunta que debemos hacernos es si esas técnicas y tecnologías se han usado anteriormente con buenos resultados, si ha habido las buenas prácticas. Por ejemplo, si se han usado pero no se han evaluado los resultados o no se han usado. Entonces es importante ver desde el punto de vista técnico si esas técnicas existen y si se han usado. Desde el punto de vista de los riesgos técnicos, debemos ver si existen los insumos para la construcción del proyecto a nivel local o estatal. Y que de no ser así, si estos están disponibles nacionalmente o los tendríamos que importar. Y la otra pregunta que hay que hacerse, si la implementación del proyecto puede ser en un corto plazo, en un mediano plazo o en un largo plazo. Como ustedes se dan cuenta aquí, la interpretación de lo técnico es que veamos entonces si esas alternativas que estamos analizando cumplen con estos preceptos y con base en eso vamos ya como eliminando alternativas. ¿Cuáles serían las mejores? Bueno, donde tengamos que los insumos están a niveles locales y que se pueda hacer en el corto plazo. Y desde el punto de vista de los riesgos técnicos, desde el punto de vista de la técnica y tecnología, es que existan localmente o que se hayan también probado con buenos resultados. Luego de haber visto lo técnico, entonces vamos a ver ahora lo que sería la interpretación de la gobernanza. Aquí lo que nosotros tenemos que analizar son a las instituciones relacionadas con el proyecto, la participación que hay en la formulación y la evaluación del proyecto, los aspectos legales del proyecto y los aspectos de política. ¿Qué preguntas debemos responder? Desde el punto de vista de las instituciones, tenemos que ver si tiene la organización, o sea, la institución, ya sea pública, social y o privada, la suficiente experticia a nivel local o estatal para diseñar e implementar el proyecto. De no ser así, si esa experticia está nacionalmente, o en caso contrario, entonces que debemos recurrir a asistencia extranjera. Y del otro punto de vista de las instituciones, es si la organización o la institución tiene los recursos humanos y monetarios a nivel local o estatal suficientes para implementar el proyecto. De no ser así, si se debe recurrir al presupuesto y recursos humanos nacionales o en caso contrario, se debe recurrir a recursos humanos y financiamiento internacional. Desde el punto de vista de la participación, debemos ver en qué grado el proyecto favorece la coordinación y participación entre los entes públicos, los privados y los sociales, o sea, con la sociedad civil. Y entonces aquí veríamos que en qué grado contribuye, por lo menos, favorece esa coordinación, ya sea punto de vista alto, medio o bajo. Entonces, viendo las instituciones y la participación, lo que estamos viendo es si la participación puede llevar adelante el proyecto y si tiene los recursos humanos y financieros para llevarlo adelante y su experticia, y que en qué manera hay participación en el proyecto de todos los distintos entes que pudieran estar involucrados con el mismo. Por ejemplo, el ente público, los entes privados y los entes sociales. Y aquí estaríamos evaluando entonces si las alternativas que estamos estudiando, cómo cumplen con respecto a estos preceptos de las instituciones y la participación. Tomando en cuenta los aspectos legales, también entonces tenemos que revisar si la alternativa, cuál es el nivel de cumplimiento con la normativa legal actual del país, o sea, también con las normativas municipales o estatales si existe, de la alternativa de proyecto que estamos proponiendo. Y con esto tenemos que analizar
desde el punto de vista alto, medio o bajo ese nivel de cumplimiento. Sé cuál será la mejor, la que tiene entonces un alto nivel de cumplimiento con la parte legal. Y desde el punto de vista de políticas, es como aparece el proyecto en la política del país, ya sea de manera municipal, estatal, si aparece explícitamente o aparece implícitamente o no aparece. Y otra cosa es cuál es el nivel de contribución del proyecto de desarrollo del país, ya sea desarrollo municipal, estatal o a nivel nacional. Entonces aquí tenemos que decir entonces igualito alto, medio o bajo. Entonces si se dan cuenta la gobernanza, entonces tiene que ver de que se cumpla con la parte de las instituciones, que se cumpla con los elementos de la participación, con los elementos legales y con los elementos de políticas del país. Eso es bien importante que se analice entonces la gobernanza. Entonces ya hemos visto dos cosas. Hemos visto si la alternativa cumple con lo técnico y luego si cumplen con la gobernanza. Ahora, después de haber hecho lo de la gobernanza, pasamos a lo que llamamos el análisis integrador, que es donde vamos a analizar la alternativa desde el punto de vista económico-financiero, la vamos a analizar desde el punto de vista social y la vamos a analizar desde el punto de vista ambiental. Entonces, este análisis integrador necesita entonces que se hagan estos análisis. ¿Y qué significan los mismos? Entonces, este análisis integrador, ¿qué es lo que hace? Hace entonces que desde el punto de vista social yo voy a analizar la alternativa viendo la equidad de género y revisando la equidad que tiene la alternativa con respecto a los grupos vulnerables. O sea, con los grupos de los indígenas, con grupos que tengan diferentes niveles de ingresos y así como dijimos con la equidad de género. Entonces, este análisis social me permite ver entonces lo que sería el parámetro de la equidad. Luego de haber hecho ese análisis social, puedo hacer el análisis ambiental, que es donde analizo cuáles son los impactos del proyecto sobre el medio y cuáles son los costos de las medidas de control. El proyecto va a tener una serie de impactos sobre el medio, pero además de eso debo también revisar cuál es el impacto del medio, o sea, por ejemplo, el cambio climático sobre el proyecto y cuáles serían entonces las medidas de control para entonces mitigar o controlar, valga la redundancia, los impactos del medio sobre el proyecto. Entonces hemos hecho el análisis social y hemos hecho el análisis ambiental. Luego, como ya tenemos costos para todo lo anterior, entonces tendríamos que pasar a hacer el análisis financiero, en el cual entonces lo que vemos es cuál es la rentabilidad para los agricultores, incluyendo los costos de la medida de control ambiental y los costos que puede haber de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces aquí nosotros, por ejemplo, podemos calcular el valor presente neto, la tasa interna de retorno, para ver entonces, con respecto a los beneficios y los costos, la rentabilidad para los agricultores. Entonces, este análisis financiero es desde el punto de vista de los agricultores que van a estar en el proyecto. Y hay que bueno realizar entonces también el análisis económico si el proyecto se va a hacer con fondos del Estado para ver la rentabilidad del proyecto para incluir para el país, incluyendo por supuesto los costos de las medidas de control ambiental. Entonces, este análisis integrador, ¿qué es lo que está haciendo? Este análisis integrador lo que está evaluando entonces es la parte de la equidad social, la conservación ambiental y la rentabilidad tanto para los agricultores como para el país debido al proyecto. Ahora regresamos un poco a lo que sería la propuesta de análisis. Como ustedes vimos, en las primeras diapositivas hablamos sobre las etapas de perfil, prefactibilidad, factibilidad y ya cuando llegamos al diseño. Aquí entonces la propuesta es que el análisis técnico se haga para eliminar alternativas en la etapa de perfil. Luego de que pase ese análisis técnico respondiendo a las preguntas de técnica y tecnología y de los riesgos técnicos, pasaríamos entonces a lo que sería esa alternativa, pasarían a la etapa de prefactibilidad y ahí se hace el análisis de gobernanza. ¿Para qué se hace? Para eliminar alternativas entonces
que me servirían a mí para pasar luego a la etapa de factibilidad. Y aquí pasan 3 o 2 alternativas y a ellas les aplico el análisis integrador antes visto. Y luego a partir de ahí ya tengo cuál va a ser la alternativa que tengo que hacer, va a pasar a la etapa de diseño y que posteriormente va a tener la inversión, la construcción y el funcionamiento del sistema de riego. Entonces, con este procedimiento nosotros estamos viendo la sostenibilidad, que fue lo que les mostré anteriormente, donde les decía que la sostenibilidad depende de los elementos técnicos, de las instituciones, de la participación, lo legal, lo político, y por supuesto depende también de lo que sería el análisis que tiene que ver con la parte de la social, la parte ambiental y por supuesto la parte económica financiera. Ahora, ¿cómo podemos hacer su análisis? Ya les dije. O sea, en la etapa de perfil hacemos los análisis técnicos, en la de prefactibilidad hacemos el análisis de gobernanza y en la de factibilidad hacemos el análisis integrador. ¿Esto para qué es? Porque usted vaya eliminando distintas alternativas. Y entonces, para que le quede la alternativa más sostenible de su sistema de riego. Entonces, haciéndolo de esta manera, nosotros entonces estaríamos hablando de que vamos a mantener la sostenibilidad del sistema de riego. Y ahora vamos a una reflexión final. Y esta reflexión final indica que la preinversión, que es donde vimos lo que era la etapa de perfil, prefactibilidad, factibilidad, en proyectos agrícolas bajo riego es el pilar fundamental para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Si eso se hace antes que se diseñe la alternativa, entonces estamos garantizando la sostenibilidad a largo plazo. Esta etapa inicial, por supuesto, implica una evaluación exhaustiva y detallada del proyecto, lo cual es crucial para tomar decisiones informadas y optimizar el uso de los recursos, los cuales, desde el punto de vista financiero, son escasos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención y la idea que trato de transmitir es que este análisis de sostenibilidad debemos hacerlo en la etapa de preinversión. Por supuesto, si ya el proyecto está en funcionamiento, pudiéramos entonces retroceder y tratar de hacer este análisis de sostenibilidad viendo toda esa serie de elementos que le acabo de mostrar. Pero lo importante sería que lo hiciéramos en la preinversión, ¿sí? Porque ya cuando el proyecto esté en funcionamiento, pudiéramos hacer este tipo de análisis para detectar brechas y hacerlo institucional, brechas desde el punto de vista de la parte ambiental o en la parte de equidad, etcétera, etcétera. Agradecido nuevamente con los distintos patrocinadores del evento, se despide entonces José Antonio Pérez Roa. Muchas gracias nuevamente.